Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la materia de estructura socioeconómica de México y vamos a iniciar con la unidad 2. La unidad 2 lleva como nombre Modelos Económicos en México de 1970 a 1982. El objetivo de esta unidad es examinar el impacto político, económico y social en su comunidad a través del análisis crítico de los principales modelos económicos implementados por el Estado mexicano de 1970 a 1982, favoreciendo una actitud constructiva en su entorno. Y vamos a ver como primera parte una evaluación diagnóstica. Y dice así: recuperaciones orales con familiares y a través del cine reflexionando sobre el México de 1940 a nivel mundial. Instrucciones: recuperación oral con familias. Platica con algún familiar que recuerde la época de 1940, tomando como base las preguntas al inicio de esta página. Anota las respuestas que obtengas. En clase, formen equipos, intercambien su información y anótenla en una sola hoja. Cada equipo exponga en clase sus recuperaciones orales. Recuperación a través del cine. En clase, su profesor les dará un listado de películas de esa época y la temática que aborda. Defina la película que quieren ver y el día de la proyección para ver el conjunto. Haga cada uno sus anotaciones. Al terminar de verla, platiquen sobre qué elementos coinciden con su investigación oral y cuáles son nuevos elementos que aportan a su conocimiento de esa época. Y empiezo, dice, iniciar y reflexionar. Es probable que algún integrante de tu familia, como tus abuelos y abuelas o bisabuelos, sepa cómo era nuestro país en 1940. Sería muy interesante que de viva voz ellos y ellas te pudieran decir cómo era la vida en los años 40, a qué se dedicaban primordialmente las mujeres, cuáles eran las actividades de los hombres, cómo se transportaban a sus trabajos, cómo se vestían, qué comidas eran las más comunes, tenían luz, había festejos patrios y cómo eran, cuánto ganaban y si les alcanzaba para vivir, a qué jugaban los y las niños, cuáles eran las diversiones de los jóvenes y muchas preguntas más. La información que logres recabar te ayudará a ubicar el periodo que se trabajará en este bloque 2, ya que cubre 42 años, del 40 al 82, y podrás contrastar los cambios ocurridos entre 1940 y 1982 y el cambio internacional de los años 40. El primer tema que vamos a ver hace referencia a cómo eran los modelos económicos en México previos a 1970. Y dice así, voy a poner un poco más de eso. Modelos económicos en México previos a 1970. En esa época, en esa época la población total era más de 19 millones de habitantes y poco menos de la mitad eran hombres. La tasa media de crecimiento anual fue de 2.64%. México era un país claramente rural. Prácticamente dos terceras partes de la población, equivalente a 13 millones de personas, vivían en el campo.
mientras que la población urbana era de casi 7 millones de personas, poco más de un tercio del total. En cuanto a su composición, entre las localidades habitadas, la distribución entre hombres y mujeres presentaba ligeras variaciones. Del 64.9% de la población rural, el 32.8% por ciento eran hombres y el 32.1% eran mujeres. Había menos mujeres en el medio rural. De la población urbana, que correspondía al 35.1%, el 16.5% eran hombres y el 18.6% mujeres, por lo que había 2.1% más mujeres en las poblaciones rurales. Concepción del Estado benefactor. El Estado benefactor o estado de bienestar se refiere a aquel conjunto de decisiones y acciones llevadas a cabo por un Estado, tomadas con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población a través de la redistribución de la riqueza y la inversión del gasto público en la mejora de aspectos sociales y económicos. Una forma de gobierno centrada en el estado de bienestar trata de reducir todas las posibles diferencias dentro de la población, enfocándose en garantizar los derechos de los sectores más necesitados y luchar contra la explotación laboral a la clase obrera. ¿De qué, de qué forma puede un gobierno implementar el Estado benefactor? Dice así: generalmente la vía más efectiva para conseguir el Estado social es a través de ayudas económicas, subsidios y la redistribución de la riqueza, aplicando políticas fiscales enfocadas a la recaudación de impuestos. Un Estado puede destinar ese capital a la ayuda de las clases más vulnerables, reforzando también servicios básicos como la sanidad, la seguridad o la educación. Sustitución de importaciones. Ya se había mencionado que México aplicó la sustitución de importaciones a principios de los años 40 como estrategia de crecimiento económico para alcanzar su desarrollo. La sustitución de importaciones consistió en que el país produjera o fabricara internamente los bienes de consumo que antes importaban, que se compararan en otros países. Así se sustituía lo que antes se importaba y se consumía lo que se producía a nivel nacional o local. Para lograrlo, el Estado se erigió como rector de la economía e intervino en su orientación y regulación, aplicando una serie de medidas proteccionistas como: número 1, imponer barreras arancelarias altas. Número 2, rigurosa protección de la producción oral. 3, exportar materias primas tradicionales. 4, importar solo lo necesario como equipos, materias primas e insumos básicos que requerían el proceso industrial. 5, controlar las divisas y licencias de importación. ¿Sabías que los bienes de consumo o servicios son destinados a satisfacer necesidades humanas y que son consumidos por los usuarios finales? Los bienes de consumo son productos que se compran para el consumo final por el consumidor. Desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador son los 15 años que van de la devaluación de 1954 y hasta 1970. El crecimiento promedio fue de 6.8% y la producción industrial creció 8% y la inflación solamente fue de 2.5%. En realidad fue un periodo de oro del capitalismo. Las economías desarrolladas crecieron 4% anual, pero en esa ocasión México sí pudo participar,
de la bonanza gracias a las políticas económicas internas de esa época, que pueden servir de inspiración a políticas actuales que sirvan para que la economía del país logre crecer después de décadas de estancamiento. El desarrollo estabilizador se basaba en una división de trabajo entre el gobierno, las empresas, los obreros, la burocracia la, y los campesinos. El gobierno ofreció a los agentes económicos reglas claras y la capacidad de construir consensos. Los salarios de los trabajadores organizados crecían en términos reales y se les ofrecieron prestaciones, servicios educativos, de salud y de seguridad social. Se mejoraba la situación de todas las clases sociales, aunque se mantenían las desigualdades en términos de ingreso. Punto número 2. En este punto se va a hablar acerca de cómo el modelo se desarrolló de manera compartida y cómo hubo un modelo de desarrollo acelerado. Esto ocurrió en los años 70 y dice así. En los años 70, el gobierno tenía que decidir como parte de la política económica mantener el control y la participación en las actividades económicas o liberalizar la economía. En el ámbito internacional, el comercio mundial se había expandido y la tendencia de los países era apostar por construir economías abiertas, aun cuando se reconocía el papel regulador del Estado como promotor del desarrollo. El descubrimiento en 1970 de yacimientos de petróleo permitió financiar una parte importante del gasto público que se orientó a la creación de una infraestructura productiva, generación de empresas productoras de bienes de capital. Es evidente que la crisis de 1976 representó la primera gran manifestación de los problemas estructurales e institucionales de la estructura productiva de la economía mexicana y de las contradicciones mismas del patrón de crecimiento seguido desde la década de los 40. Medidas políticas. Por otro lado, la distribución del ingreso desigual permaneció casi intacto. La sustitución de la economía mexicana durante el periodo no permitió que ésta creciera más rápido para generar más empleos y un incremento en el nivel de vida de población a través del PIB por habitante. Para 1973 se da una aceleración en el crecimiento de la economía y se crean instituciones como el Infonavit para el financiamiento de vivienda y otros fideicomisos que incluían fondos para rescate de empresas. Permítanme. En un periodo de 6 años, el país enfrentó 3 devaluaciones del peso mexicano. En 1976, después de 22 años, se devaluó de 12.5 a 20.50 pesos por dólar. En febrero de 1982 pasó de 20.50 a 38 pesos. La última devaluación ocurrió en septiembre de 1982, cuando se devaluó de 22 a 70 pesos por dólar, una cifra histórica que afectó seriamente las condiciones de vida de la población. Medidas económicas. En el periodo de 1970 a 1975, con una inflación promedio superior a la de Estados Unidos y con el peso sobrevaluado, se estimulaban las importaciones y resultaba menos ventajosa las exportaciones mexicanas. Esta situación pronto se reflejó en una balanza comercial poco favorable para nuestro país. La caída de los salarios en 0.6% anual se vio reflejado en una disminución del poder adquisitivo. El saldo de la deuda pública con el exterior ascendió en ese año a
$874.2 millones. Al desplomarse la captación de divisas procedentes del petróleo, inmediatamente se hicieron evidentes los desequilibrios estructurales de la economía, junto con el déficit externo, el fiscal, la reducción del ahorro interno, el excesivo endeudamiento externo e interno y la acumulación de rezagos productivos. En conjunto, estos elementos condujeron a una caída de la actividad económica y a la reducción del ingreso per cápita. Este desequilibrio provocó la devaluación, impactando negativamente sobre la deuda externa y repercutiendo en la confianza de los agentes económicos. Estas fueron las bases de fugas de capital. Vamos a ver ahora el impacto social. La clase media, que en 1970 era del 25%, y la clase rica, continuaron beneficiándose ahora con el modelo compartido. Las bases se habían dado desde el estabilizador y ahora se daba continuidad a los servicios que desde las instituciones se brindaba en términos de educación, salud, pensiones y o jubilaciones, acceso a la vivienda, infraestructura urbana, equipamiento de las ciudades, centros de recreación y cultura, acceso a becas. No obstante, el auge petrolero en estos años previos y posteriores a la crisis de 1976, el empleo comenzó a faltar. Se acentuó la... Oh, permítanme. No, déjenme mover a esto. Dice, medidas económicas. En el periodo de 1970 a 1975, con una inflación promedio superior a la de Estados Unidos y con el peso sobrevaluado, se estimulaban las importaciones y resultaban menos ventajosas las exportaciones mexicanas. Esta situación pronto se reflejó en una balanza comercial poco favorable para nuestro país. La caída de los salarios en 0.6% promedio anual se vio reflejado en la disminución del poder adquisitivo. El saldo de la deuda pública con el exterior ascendió en este año a 58.874.2 millones de dólares. No, perdone, aquí me quedé. Impacto social. Es que se me había movido. Dice, impacto social. La clase media en 1970 era del 25% y la clase rica continuaron beneficiándose ahora con el modelo compartido. Las bases se habían dado desde el estabilizador y ahora se daba continuidad a los servicios que desde las instituciones se brindaban en términos de educación, salud, pensiones y jubilaciones, acceso a la vivienda, infraestructura urbana, equipamiento de las ciudades, centros de recreación y cultura y acceso a becas. No obstante, el auge petrolero en estos años previos y posteriores a la crisis de 1976, el empleo comenzó a faltar, se acentuó la migración del campo a las ciudades y a la Unión Americana. Los salarios y el costo de la canasta básica fueron en detrimento de la clase trabajadora. Esta etapa fue vivida por la población como de crisis y devaluaciones continuas que comenzaron a tener efectos nocivos en el modo de vida cotidiano. Una clase media
que veía como de manera rápida perdía poder adquisitivo y cada vez le alcanzaba menos su salario que iba a pique a cada año. La clase pobre fue la que más lo padeció y la llamada economía informal creció a pasos agigantados al crecer el desempleo a cifras altas. Los pobres se hicieron más pobres y la concentración de la riqueza se concentró en un grupo reducido. En el país se mantenían las desigualdades geográficas, la actividad productiva y las diferencias notorias entre las ciudades y el campo mexicano. Crisis y agotamiento de los modelos. Luis Echeverría asumió la presidencia cuestionado en su mandato, ya que él era secretario de Gobernación durante el movimiento estudiantil del 68 e importantes sectores de la comunidad universitaria no lo aceptaban. En un intento por disminuir este rechazo, se le asignó a la UNAM un presupuesto que creció en un 1.688% y ofrecieron plazas en su administración federal a varios egresados de la UNAM. En ese periodo, habían sectores de la sociedad ubicables en la clase media, los sindicatos independientes, los movimientos campesinos y la guerrilla que empujaban fuertemente a abrir caminos para crear alternativas a una sociedad altamente descontrolada. Ante esa presión, a finales de 1971, se concretaron tres reformas a la ley electoral consistentes en: 1. Aumentar el número de habitantes de los distritos electorales. 2. Reducción de la edad para ser diputado, 21 años, y senador, 30 años. 3. Disminución del porcentaje de votación de 2.5 a 1.5 para que los partidos políticos conservaran su registro y obtuvieran diputaciones de partido. Como reflejo de lo anterior, algunos grupos optaron por la vía armada para tratar de cambiar la situación en el país. Vamos a ver ahora las dos actividades con las que vamos a iniciar y a realizar una serie de actividades. Son una serie de actividades. Miren, les voy a explicar la número 1. La número 1, vas a elaborar un collage. Un collage son imágenes recortadas y pegadas en un papel bond o en una hoja blanca. Deben de estar pegadas unas sobre otras. Y el collage tiene que estar relacionado con el crecimiento poblacional, urbanización, pobreza y desigualdad de 1970 a 1982. Vas a elaborar este collage que incorpore las variables durante este periodo. Vas a hacer una exposición del trabajo para que puedan realizar una opinión acerca de eso. Y vas a conversar sobre los aspectos positivos del ejercicio, tanto a nivel personal, grupal, como de aprendizaje de los contenidos. Esa es la actividad 1. La actividad 2 es lo siguiente. Dice: elabora y aplica un cuestionario sobre el sistema de partido único durante el periodo de 1970 y 1982. Y aquí están las instrucciones de esta actividad. Dice: 1. Lee el siguiente texto. La expresión del sistema de partido único conforma un gobierno por ciertos elementos. Su esencia radica en la existencia de un solo partido único, un único participante real en los procesos políticos. Como consecuencia de lo anterior, no existen otros partidos políticos que compitan con él, o bien, si es que existen, no tienen probabilidad siquiera remota de llegar al poder. 3. En este sistema de partido único, ese partido es quien controla y tiene poder sobre todas las organizaciones y niveles que formen el gobierno, funcionando en una mezcla en la que
El gobierno es el partido y el partido es el gobierno, siendo imposible diferenciarlos. Este sistema es una de las variantes de sistemas políticos de poder concentrado en el gobierno, el que controla todos los poderes gubernamentales, anulando la división de poderes tradicional en las repúblicas, ejecutivo, legislativo y judicial. Un sistema de partido único es un usuario frecuente e intenso de propaganda que lo exalta y aplaude sus logros, por lo que del otro lado significa ser un fuente sensor de información que impide libertad de expresión. Su naturaleza es clientelar, por lo que establece fuertes lazos de dependencia del ciudadano, quien subsiste por medio de favores gubernamentales que logren un apoyo al gobierno, no solamente entre ciudadanos, sino también entre empresas. Vas a elaborar un cuestionario que contenga 5 preguntas y vas a exponer el resumen de cada equipo. Tercera actividad, dice, elabora un ensayo sobre el sistema de partido único y su impacto en los movimientos sociales. Vas a identificar los principales elementos de este sistema, vas a elaborar un ensayo de 2 o 3 cuartillas y vas a leer los ensayos, intercambiar puntos de vista sobre sus trabajos que los ayude a abrir sus horizontes y a tener una postura crítica y plural. Permítanme. ¿Sabías que la mayoría de los medios de comunicación se aliaron al gobierno y acusaron a los estudiantes de actos de vandalismo, de provocadores, de falta de respeto a las instituciones, de pandilleros y agitadores que generaban disturbios y escándalos que alteraban la paz social, de estar influenciados por comunistas y que había una conjura para boicotear los Juegos Olímpicos y dar una mala imagen de México en el mundo? Sin embargo, el pueblo no les creyó, como diría Blanche Petrich. El periodismo de México en 1968 recibió desde las calles una clara sanción inequívoca. Prensa vendida. El gobierno siempre necesitó de aliados. Para lograrlo, el Estado cultivó la corrupción de periodistas que se supuso que fueran agentes delatadores y escribanos. Aspectos positivos. En cuanto a los aspectos positivos, se atrajo inversión extranjera al país, gracias a que creció protegida dentro de la política de la industrialización. Para 1960, casi 90% de la industria se encontraba en las manufacturas y en el comercio. Ampliaron en conjunto de bienes que requerían de licencia de importación para proteger y estimular la producción industrial nacional. La proporción del total de importaciones que requerían licencia era del 65% en 1964. Estas licencias fueron muy importantes, ya que garantizaron el mercado interno a la industria nacional libre de competencia. Continúo. Limitaciones. Las desigualdades en la distribución de los apoyos gubernamentales en el campo terminó por generar brechas enormes, debido a que los estados ricos disponían de ingresos per cápita hasta 4 veces más grandes que las de los estados más pobres que se concentraban en el sur, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. ¿Qué se dejó de hacer? Cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, haciendo valer los derechos humanos de toda la población. Se reconocieron los derechos de una minoría por encima de los derechos de la mayoría. Cumplir con los tratados internacionales que México firmó en materia de derechos humanos, OMS, OIT, de educación de los pueblos indígenas, y que paulatinamente
permítanme, y que paulatinamente derivaron el no ejercicio y disfrute de sus derechos. Tratar en igualdad de condiciones a toda la población, sin discriminación, no se aplicó porque hubo trato preferencial para la clase política, empresarial y clerical. Apoyar con programas agropecuarios a los millones de campesinos con tierras de temporal que se empobrecieron por falta de apoyos reales. Generar empleos para los millones de mexicanos y mexicanas que vivían en las urbes y que estaban en actividades no especificadas y en el subempleo o desempleo y que para 1980 ya eran el grupo más grande por encima del sector terciario y secundario. Como última actividad de esta unidad, vas a elaborar una tabla comparativa con los datos políticos, económicos y sociales entre 1970 y 1982. Permítame tantito. La siguiente unidad está titulada Modelo Neoliberal y Tendencias del Cambio Socioeconómico en México. El objetivo es deduce la incidencia de los fenómenos socioeconómicos y las reformas derivadas de la política neoliberal del Estado mexicano en las actividades socioeconómicas presentes en su comunidad, promoviendo la responsabilidad social. ¿Con qué conocimientos cuento? Vamos a iniciar con una evaluación diagnóstica que dice así. Tomando en cuenta los conocimientos adquiridos en la asignatura de Estructura Socioeconómica de México, contesta correctamente las siguientes preguntas. Definición del modelo neoliberal. Define el modelo neoliberal y explica cuáles son sus principios fundamentales en términos económicos y políticos. 2. Origen y aplicación en México. Describe el contexto histórico en el que se implementó el modelo neoliberal en México. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias comenzó a adoptarse este enfoque económico en el país? 3. Objetivos del modelo neoliberal. ¿Cuáles eran los objetivos principales del modelo neoliberal en México? Menciona al menos 3 políticas o medidas emblemáticas implementadas bajo este enfoque. 4. Impacto económico y social. Analiza cómo el modelo neoliberal ha afectado a la economía mexicana y la sociedad en términos de crecimiento económico, desigualdad de ingresos, pobreza, empleo, acceso a servicios básicos y distribución de la riqueza. Crisis y respuestas gubernamentales. Menciona al menos Menciona al menos una crisis económica significativa ocurrida en México bajo el modelo neoliberal y cómo fue enfrentada por el gobierno en ese momento. ¿Qué políticas se implementaron para responder a esas crisis? 6. Cuestionamiento y crítica al modelo neoliberal. Menciona, ah, permítame, no sé dónde me quedé. Ah, proporciona al menos 2 cifras, 2 críticas o cuestionamientos más controvertidos o problemáticos en este enfoque económico en el contexto nacional.
Las tendencias del cambio socioeconómico en México. Crecimiento económico. Describe las tendencias del crecimiento económico en México durante las últimas décadas. ¿Cuáles han sido los sectores económicos más relevantes en este crecimiento? Desigualdad y pobreza. Analiza las tendencias de la desigualdad de ingresos y la pobreza en México. ¿Cómo ha evolucionado la brecha entre los estratos sociales en el país en los últimos años? Empleo y mercado laboral. Describe las tendencias del empleo y la situación del mercado laboral en México. ¿Cómo han variado las tasas de desempleo e informalidad laboral y condiciones de trabajo en el país? 4. Acceso a la igualdad y la salud. ¿Qué tendencias se observan en cuanto al acceso a la educación y servicios de salud en México? ¿Se han logrado avances significativos en estos ámbitos en los últimos años? Movilidad social. ¿Qué tendencias se pueden identificar en relación con la movilidad social en México? ¿Existe evidencia de cambios significativos en la capacidad de las personas para ascender socialmente? 6. Relaciones internacionales y comercio. Describe las tendencias en las relaciones comerciales internacionales de México. ¿Cómo han evolucionado las exportaciones e importaciones del país y sus acuerdos comerciales más relevantes? Iniciar y reflexionar. Número 1. Para iniciar, reflexión. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 1910 la población de México era de tan solo 15.2 millones de personas, de los cuales 10.8 habitaban en el medio rural y 4.3 millones era población urbana. De acuerdo con el bloque 2, en 1940 la población total fue de 19.6 millones de habitantes, lo que significa que en 3 décadas, de 1910 al 40, hubo un ligero aumento de 4.4 millones. En 1940, al igual que en 1910, la población era predominantemente rural. Resultado de la explosión demográfica de 1940 a 1980, la población se multiplicó más de 3 veces, llegando de 66.8 millones en 1980. En ese mismo lapso se observa una importante transformación a la estructura poblacional por lugar de residencia al pasar del 65% rural y 35% urbano en 1940 a 33.7% rural y 63.3% urbana en el 80. En cuanto al esquema económico de nuestro país, hasta antes de 1980, cuando la población era la mitad de la que es hoy en día, prácticamente todos los bienes que consumían los mexicanos se producían en el territorio nacional, ya fuesen empresas públicas llamadas paraestatales o bien en empresas privadas sobre las cuales el Estado ejercía su tutela. Y la población sigue en aumento. Conforme al último censo de población y vivienda, en el 2010 ya éramos 12.3 millones, 112.3 millones, de los cuales 86.3 habitaban en ciudades y 26% en el medio rural. Como puedes advertir, en un siglo, la población mexicana se multiplicó por 7. Imagina los crecientes retos que enfrentó nuestro país para proveer de fuentes de empleo para la creciente población, así como insuficiencia de servicios de salud, educación, alimentación y servicios públicos como el agua, energía eléctrica, drenaje y recolección de basura. Reflexiona.
¿Crees que un país puede ser autosuficiente como para no requerir de la participación de la iniciativa privada o de la compra de bienes y servicios que se generan en otras naciones? ¿Cómo estaríamos si México, cómo estaríamos si México hubiera sido ajeno al proceso de globalización e integración comercial que estaba experimentando el mundo en el último cuarto del siglo XX? Vamos a ver el primer punto, el primer tema que hace relación al orden económico internacional vigente. Dice, para la década de los 70, los modelos económicos bajo el cobijo del Estado benefactor comienzan a mostrar señales de agotamiento en todo el mundo. Los principales países capitalistas experimentan estancamiento económico e inflación incontenible, provocando una devaluación casi general de las monedas, lo que afectó aún más más gravemente a las economías de países menos desarrollados. Ante la crisis internacional, nuevas ideas en contra de la intervención del Estado y de dar mayor fortaleza al mercado libre cobran fuerza. Se implementa en las principales potencias económicas y en la mayoría de los países del mundo. El modelo neoliberal, el cual plantea como base la idea que las actividades económicas son más eficientes si se llevan a cabo con la iniciativa privada, pero dejando al Estado en el papel de regulador de la economía. Otro fenómeno resultante del modelo económico de libre mercado es la globalización. El modelo económico de México de entre mediados de la década de los 30 y hasta 1982 tuvo como uno de sus rasgos sobresalientes la sustitución de importaciones, es decir, la política de producir dentro del territorio nacional los bienes que requería la población. Al mismo tiempo, México, como muchos otros países, al mismo tiempo México, como en muchos otros países, tanto desarrollados como vías de desarrollo, buscan, buscaron bajo el modelo del Estado benefactor el desarrollo económico y social mediante la intervención directa del gobierno. Como recordarás, el Estado benefactor cobró auge a partir de la Gran Depresión de finales de 1929 en Estados Unidos. 5 décadas después del Welfare State, como se le nombra en su versión anglosajona, comienza a mostrar señales de su agotamiento. A principios de los 70, el mundo capitalista experimenta estancamiento económico e inflación incontenible, fenómeno conocido como estanflación, provocando una devaluación casi generalizada. Causas de su surgimiento. Globalización, causas de su surgimiento. La Guerra Fría de 1947 al 91, llamada así por tratarse de un conflicto principalmente de una competencia económica, política, mediática e incluso deportiva, más que enfrentamientos armados directos entre las dos superpotencias que quedaron tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se caracterizó por la intención de ambas potencias de implementar su régimen a las demás naciones del mundo. Estados Unidos de América capitalista impulsaba la implantación del modelo neoliberal, mientras que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas promovía el régimen comunista, perdón. Bloques económicos. Diferentes hechos confirmaron la caída del bloque socialista tras la disolución de la URSS. Uno, la recién independizada naciones de Europa Oriental, antes URSS, cambiaron a gobiernos democráticos.
Dos, la unificación de Alemania, que tras finalizar la Segunda Guerra Mundial había sido dividida en la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, y que fue unificada con la caída del muro de Berlín en el 89. Tres, el fin de la carrera armamentista entre la URSS y Estados Unidos. Y finalmente, los 9 países surgidos de la ex Unión Soviética comenzaron a abrir su comercio al mundo, dando inicio a la globalización y a la conformación de bloques económicos. La globalización se entiende como un proceso dinámico de escala mundial que ha generado una creciente interdependencia entre las naciones en prácticamente todas las áreas: económica, política, tecnológica, social y cultural. Y eso significa que lo que pase en un país acabará por tener efectos en todo el mundo. Por parte, la Organización de las Naciones Unidas considera que la globalización es un hecho ineludible del proceso histórico de la humanidad, consecuencia del creciente intercambio de bienes, productos, información, conocimientos y cultura, y que los avances de la tecnología, comunicación y la ciencia, transporte e industria favorecen. Sin embargo, también la considera como un proceso caótico que requiere ajustes y genera desafíos y graves problemas. ¿Sabías que la fayuca, como refiere Héctor Martínez Ruiz, el proceso de industrialización se inició México a partir de 1940? La industria nacional empezó a fabricar electrodomésticos como refrigeradores, planchas, tocadiscos, pero con el paso de los años, el proteccionismo hizo que las empresas nacionales se rezagaran, por lo que su producción se volvió obsoleta y de mala calidad en comparación con las mercancías extranjeras. A principios de la década de los 70, aumentó el tráfico ilegal de productos hechos en Estados Unidos, Hong Kong, Taiwán, Corea y Japón, a los cuales se les llamó fayuca. Productos de contrabando de marcas originales de mejor precio y calidad, como radios, grabadoras, modulares, televisores, videocaseteras, relojes, calculadoras, entre otros. Vamos a ver el segundo punto, que habla acerca del modelo neoliberal. El neoliberalismo surgió como una nueva política que proponía reducir la presencia gubernamental para dar al mercado, para dar al mercado de distribuir sus productos, y ocasionando que posteriormente surgiera la globalización económica. A continuación se presenta un cuadro con las principales características entre estas dos medidas económicas. Modelo neoliberal. Dice: el neoliberalismo es un fenómeno global que se basa en las nuevas formas de acumulación del capital a escala mundial, que implica la competitividad internacional, donde se propone que no haya presencia de un control gubernamental y donde exista una liberación del mercado. Los principios del neoliberalismo son: libre competencia de las fuerzas económicas, mercado libre sin monopolios, es decir, empresas que pueden realizar inversiones con plena libertad; privatización, desaparecen las empresas estatales y las propiedades comunales. Ahora, las empresas tienen la libertad de poder pactar directamente con los trabajadores de los salarios. Control presupuestal. El Estado debe de reducir los gastos de subsidios e inversión. Con esta medida de ahorro, se incrementa la inversión en otros negocios para dar apertura a nuevas fuentes de empleo. Globalización económica. La globalización es la tendencia actual que se registra en los mercados y en las empresas con la finalidad de extender su campo de actividades. Con dicho proceso económico, el comercio se internacionaliza, suprimiendo aranceles e impuestos nacionales
tendientes a la libertad comercial, conectando e influenciando entre sí las economías de los países. Las principales características de la globalización son las decisiones económicas a nivel mundial son tomadas por los grandes capitalistas financieros. Las competencias entre los capitalistas financieros que buscan incorporarse a nuevos mercados no siempre se realizan de manera pacífica. Los convenios y tratados crean nuevos vínculos entre las naciones. Las economías de las naciones se estructuran en bloques que les permiten ampliar sus mercados. Como puedes observar, los mecanismos económicos entre los países se fundamentan en diversos convenios que surgen entre ellos, con el fin de lograr una mayor cooperación económica. Dice, proyecto neoliberal mexicano. Se puede decir que la sociedad se ha ido adaptando a la aplicación del neoliberalismo, el cual trajo consigo algunos beneficios, pero continúa presentando fallas en la equitativa distribución de la riqueza, falta de empleo, pobreza extrema, la acentuación de la migración mexicana hacia Estados Unidos y el crecimiento de la delincuencia organizada, pese a la aplicación de reformas constitucionales y programas asistenciales aplicados para tal fin. Siguiente punto que vamos a ver, habla acerca de las características y manifestaciones del modelo neoliberal. En 1980, tras el agotamiento del liberalismo clásico, especialistas financieros de todo el mundo realizaron pláticas en la ciudad de Washington, D.C., con el propósito de definir el esquema del nuevo orden económico mundial, el neoliberalismo y la globalización. En la globalización. A continuación se especifican las principales características del neoliberalismo para América Latina. 1. Mantener un déficit fiscal sostenible. 2. Eliminar subsidios, concentrar el gasto público en la infraestructura, educación y salud. 3. Realizar una reforma fiscal para financiar el gasto. 4. Las tasas de interés deben ser determinadas por el mercado. 5. El tipo de cambio debe ser determinado por el mercado. 6. Las economías deben abrirse, no se deben proteger a las industrias específicas. 7. La inversión extranjera directa debe ser lo más libre posible. 8. Se deben privatizar las empresas del gobierno. 9. Debe reducirse la regularización de lo más posible. 10. Se deben garantizar los derechos de propiedad de manera eficiente. Dice, siguiente punto. El siguiente punto habla acerca del proyecto neoliberal del Estado mexicano. Dice así, este modelo económico que fue inicialmente implementado durante el gobierno de Miguel de la Madrid y que continuó con los gobiernos de los siguientes presidentes de México hasta nuestros días, trajo consigo importantes cambios en la estructura económica y social del país. El neoliberalismo en México in- intentó influir en el desarrollo económico, limitando el papel del Estado, reservando en manos de particulares el objetivo de inversión. El neoliberalismo es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el Estado benefactor. A continuación te presentamos 4 antecedentes que marcaron el eje neoliberal en México. 1. El enfoque neoliberal dio pauta para que en diciembre de 1992 se firmara el Tratado de Libre Comercio,
al entrar en vigencia a partir de enero de 1994. Este tratado permitió un acuerdo de naciones favorecidas, promoviendo condiciones de comercio más aptas, facilitando la circulación de bienes y servicios hacia una competencia justa, representando uno de los tratados comerciales más importantes. 2. Las empresas estatales mantienen el objetivo de ejercer una influencia dominante en su participación financiera o las normas y dirección que la rigen. Fue el neoliberalismo el que logró que en el 93 de las 1.115 empresas estatales se redujeron a 203, implementando en ellas la inversión privada con el propósito de generar una mayor productividad. Tal es, tal es el ejemplo de Teléfonos de México, que hasta el día de hoy ha mostrado como resultado una mayor concentración económica y de desarrollo. La base La fase de modernización de la banca central, la autonomía del Banco de México, en abril del 94, garantizó el control ininterrumpido sobre la oferta monetaria, con la finalidad de ser adecuado a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Las políticas de estabilidad permitieron la disminución del índice de inflación, recuperando la capacidad de crecimiento económico, volviendo más versátil el enfoque atractivo en un largo plazo. 4. La apertura del mercado externo permitió que los mexicanos gozaran de una mayor oferta económica. Con factores determinados a través de la oferta, incrementaron el comercio en el país, reflejado en las distintas opciones de compra de productos básicos, permitiendo así sostener las necesidades adecuadas a cada nivel económico. La aplicación del modelo neoliberal permitió el desarrollo del día a día de la economía en los aspectos socioeconómicos. Se tradujo en óptimas condiciones de vida para los mexicanos. La transición a otro modelo económico será crucial para las expectativas de desarrollo para los próximos años. Reformas estructurales. Peña Nieto arrancó su gobierno en diciembre de 2012 con una aprobación popular aproximada al 61%. Gracias a este capital político, al inicio de su mandato se firma el Pacto por México, en un acuerdo político con el que nacieron las reformas estructurales, firmado también por los entonces presidentes del PAN, PRI, PRD, principales fuerzas políticas del país. Estas importantes reformas buscaban socializar de manera concreta algunos de los principales problemas de México. Se hicieron 58 modificaciones a la Constitución y 81% a leyes secundarias. Con esta reforma se buscaba elaborar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico, favorecer nuestro régimen democrático y de libertades. En un momento continúo con ustedes, voy al baño.
Hola, muy buenas tardes. Continúo. En el siguiente esquema vamos a ver las 11 reformas que realizó Peña Nieto. Dice, a continuación se pueden ver algunos de los puntos principales de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Peña Nieto. Le voy a dar un poquito más de eso. Reforma laboral. Flexibiliza el mercado laboral, genera mejores condiciones para la contratación, especialmente de jóvenes y mujeres, facilita que México pueda ser más competitivo. Hacendaria. Establece un régimen fiscal más simplificado que cobrará más impuestos a quienes más ingresos tengan y fortalece la capacidad del Estado para hacer mayor inversión. Energética. Establece condiciones para que el Estado mantenga la propiedad de los hidrocarburos, pero con nuevas fórmulas para la explotación y producción de hidrocarburos en competencia económica. Establece un órgano regulador que le da las facultades para, para normar la economía y lograr una mayor competencia en distintos sectores. Además, le da capacidades para combatir prácticas monopólicas. Político electoral, crea un Instituto Nacional Electoral que establece un nuevo marco para la política. Por ejemplo, prevé la creación o posibilidad de conformar gobiernos de coalición. En transparencia, se crea un órgano autónomo que ahora se le amplían sus facultades para asegurar un ejercicio más transparente de los recursos públicos en todos los ámbitos y órdenes de gobierno. En telecomunicaciones, para ampliar la cobertura de los sistemas de servicios digitales, ampliar la competencia en ese sector, en los servicios de telefonía, de televisión, de acceso a Internet, consagrado ya como un derecho de los mexicanos, educativa, para asegurar la calidad educativa a la altura de los retos y la globalización que hoy vive el día. Código Nacional de Procedimientos Penales uniforma y asegura una aplicación mucho más puntual de la ley en nuestro país. Financiera busca fomentar y promover el crédito en nuestro país para asegurar que en los próximos años, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, haya mayor crédito. En seguridad social, pensión universal y un seguro de desempleo para quienes trabajan en la formalidad. 11 reformas se aprobaron en los primeros 20 meses de Enrique Peña Nieto y durante el periodo de transición. Vamos a continuar. Esas reformas a la Constitución de México fueron el sello distintivo del gobierno de México de Enrique Peña Nieto, que lamentablemente no lograron el objetivo para el que fueron creadas, a raíz de diversos motivos. 9 formas de consumo. En la actualidad, el acceso a nuevas tecnologías en el país ha generado cambios no solo en el ámbito político y social, sino también en el económico y en aspectos tan cercanos en cada ciudadano, como son las tendencias de consumo de los mexicanos. En general, la búsqueda de mejores experiencias de compra, productos sin puntos de vista más especializados y el tener de forma inmediata aquello que se compra son algunas de las razones que determinan las nuevas formas de consumo para los mexicanos.
En general, se consideran cuatro principales tendencias de consumo en México. Uno, los consumidores aprecian más los productos nuevos e innovadores. El 72% prefiere productos nuevos e innovadores. El 77% pagarían más por un producto nuevo con mayor calidad. Y 6 de cada 10 consumidores rea- realizan búsquedas de beneficios antes de comprar. Para los consumidores mexicanos actuales, las cuestiones de peso y salud son de gran importancia. El 6 de cada 10 está bien informado acerca de la nutrición. El 50% saben cuáles son los productos más saludables y solo el 25% sigue la dieta recomendada. 3. Los consumidores en México buscan un balance entre la calidad y el precio. El 90% se siente satisfecho si le dan valor agregado a sus compras. El 70% en México y el 90% en Estados Unidos y Canadá. Solo el 70% compra marcas genéricas en comparación con países como Estados Unidos y Canadá, donde el 90% las consume. 7 de cada 10 comentan que su prioridad es la calidad antes que la cantidad. Los consumidores en México se animan a comprar productos nuevos recomendados por otros consumidores. 3.3. Disminución del poder adquisitivo, pobreza y desigualdad. Pese a los esfuerzos del gobierno de México en su lucha contra la pobreza, las estrategias no han rendido los frutos esperados, pues según estudios recientes, se estima que actualmente hay 55.3 millones de pobres, el 42.6% de la población, y en el futuro esa cifra aumentará. Esto se debe a que la canasta alimenticia recomendable, conformada por 40 alimentos que incluye artículos y productos para la despensa y otros servicios básicos para una familia de 4 personas, 2 adultos, un joven y un niño, ha aumentado rápidamente su precio y por su parte aumentos al salario mínimo no ha subido al mismo nivel. Esa tendencia se ha presentado desde los últimos 30 años, pues hace 3 décadas el salario mínimo alcanzaba para comer y sobraba un poco, pero ya no se ha recuperado su poder adquisitivo. Eso ocasiona el número de personas que se encuentran en pobreza y la pobreza extrema aumenta. Como se mencionó, por otro lado, se encuentra el salario mínimo, que en México es un derecho a un pago mínimo que según la constitución política del país debe darse a los empleados por su trabajo y que debe permitir cubrir las necesidades básicas en orden material: vivienda, alimentación, vestido, personal, educación, salud y recreación cultural. Siguiente, pero se ha presentado un rezago en cuanto al aumento al salario mínimo con respecto al aumento del precio de la canasta básica. Por ejemplo, para 2016 la carne costaba a 218.06 pesos y en un año se incrementó a 245.34 pesos. Tuvo un aumento de 27.28 pesos, que representa una variación del 12.5%. La variación anual más grande desde mediados de la década de los 90, mientras que el aumento al salario mínimo en el mismo periodo fue de 7 pesos y el incremento anunciado por el gobierno para 2018 es de 8.32 pesos. Si sumamos ambos dan un total de 15.32 pesos, por lo que el aumento de precios de la carne ya se comió en un año los incrementos de 2 años. Incluso
parte de que se anuncie para 2019, advierten los investigadores. Los gobiernos de los últimos sexenios han implementado diversas estrategias para hacer frente a la pobreza en el país, pero con la implementación de programas sociales como Progresa en el 97 por Ernesto Zedillo, buscaba terminar con la herencia de la pobreza familiar. Su amplia cobertura y la consolidación de sus apoyos en alimentación, salud y educación resultaron eficientes, pero no logró proveer de herramientas para que las personas lograran romper el círculo vicioso de la pobreza. En 1998, el programa Solidaridad de Salinas de Gortari comenzó a contener la proporción de pobres, pero pronto se enfrentó a la debilidad económica nacional y el problema volvió a recrudecerse. Con la alternancia política durante el gobierno de Vicente Fox, el programa social se llamó Oportunidades. Este programa se extendió hacia localidades urbanas. Oportunidades continuó con el gobierno de Felipe Calderón y cambió el nombre de Prospera en 1914 con la llegada de Peña Nieto. Desafortunadamente, las estrategias instrumentadas por el gobierno no han logrado romper el ciclo de la pobreza que se hereda entre las generaciones de mexicanos, ya que el problema de la pobreza es visto más como un asunto que se debe administrar y contener en vez de erradicar. Diversos especialistas consideran que pese a que se destinan mayores recursos para ese tipo de programas sociales, no resuelven los problemas de fondo, porque los beneficiarios de estos programas, aunque llegaran a obtener mejores niveles educativos y de salud, no se puede insertar al mundo laboral al no haber ofertas de trabajo, a fin de un limitado crecimiento económico. Para resolver el problema de fondo, el problema de la pobreza, se necesita que haya una propuesta de política pública integral que incorpore acciones en el ámbito económico para generar crecimiento y mejores empleos. Movimientos sociales. El descontento social por la situación socioeconómica del país ha sido expresado de diferentes maneras por la sociedad mexicana a través de movilizaciones sociales conformadas no solo por obreros o campesinos, sino también por feministas, ecologistas, pacifistas, estudiantes indígenas que buscan defender sus intereses y participar de las decisiones del gobierno. Algunos de los movimientos sociales que cobraron especial relevancia tras la implementación del modelo neoliberal en México fueron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en 1994. Es un movimiento social de gran trascendencia surgido en Chiapas el 1 de enero del 94, conocido como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encabezado por el subcomandante Marcos. Dentro de sus principales demandas destacan el derecho al trabajo, la tierra, la habitación, alimentación, salud, perdón, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Además, demandaron la aplicación del artículo 39 constitucional referente a la soberanía del pueblo, en el sentido de que ese tiene derecho a escoger su forma de gobierno. San Salvador Atenco en el 2001. El movimiento social se desarrolló en el municipio de Atenco, en el Estado de México. Surge a mediados del año 2001 en oposición a la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, pues en su momento el gobierno federal se valió de diferentes maniobras para despojar a las comunidades de los terrenos necesarios para la construcción del aeropuerto. Además,
de que el precio que pretendía pagar el gobierno era muy bajo, tan solo 7.20 pesos por cada metro cuadrado de temporal y 25 pesos en las tierras de riesgo. Finalmente, tras diversos enfrentamientos y protestas, el proyecto del nuevo aeropuerto fue cancelado y en la actualidad el movimiento social continúa vigente y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sigue en lucha, con menor relevancia en el municipio, pero mayor en otros espacios locales, vinculado con las distintas luchas en el país y en el extranjero relacionadas con la tierra y con los derechos humanos ambientales, ciudadanos y locales. Permítanme. Permítame tantito. Perdone. Vamos a continuar con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 2006. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca es una de las más importantes experiencias organizativas del movimiento social en México. Se trata de una serie de asambleas nacida el 17 de junio de 2006 en el marco de la sublevación popular contra Ulises Ruiz, en la que participaron 365 organizaciones sociales
ayuntamientos populares y sindicatos con una demanda única, la salida del gobernador. La APO sintetiza la cultura política local nacida en las asambleas populares. El sindicalismo magisterial, el comunalismo indígena, el municipalismo, el extensionismo religioso, la izquierda radical, el regionalismo y la diversidad étnica de la entidad. Expresa además las nuevas formas asociativas que se crearon en México a raíz del levantamiento popular pacífico. Las organizaciones de los barrios pobres de la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada, las redes juveniles libertarias y las barricadas. Yo soy 132. Este movimiento surgió en 2012 cuando el entonces candidato del PRI a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, fue rechazado y abucheado por estudiantes en la Universidad Iberoamericana, y a que los medios de comunicación tradicional en el país alegaban se trataba de manifestantes externos a la universidad, pagados y acarreados. Como propuesta, los estudiantes, 131 de ellos, realizaron y publicaron un video en el que se identificaban claramente como estudiantes del Ibero y afirmaban: no somos acarreados y nadie nos entrenó para nada. El nombre Yo Soy 132 se refiere a la autoafiliación y al apoyo al movimiento como el miembro número 132. Lo que sucedió después fue el inicio de un movimiento que tomó por sorpresa a México y al mundo y que llegó a impactar a la política mexicana. Yo Soy 132 fue la consigna y el nombre que asaltó las redes sociales y que generó el movimiento social, conformado en su mayoría por estudiantes de educación superior, tanto de instituciones públicas como privadas residentes en México, así como, así como residentes y simpatizantes en más de 50 ciudades del mundo. Etiquetas en Twitter y videos alimentaron una serie de asambleas, mítines y manifestaciones. El movimiento comenzó a organizarse y a demandar reformas de democratización de los medios, de la educación y de la economía. Para nosotros, Peña Nieto era la punta del iceberg. Nuestra propuesta iba dirigida contra un sistema político que quería imponer a un candidato. Exigimos medios de comunicación transparentes y sin manipulación, decían los líderes del movimiento. Los temas abordados en esta semana reflejan en cierta medida las repercusiones de la aplicación del modelo económico neoliberal en México. Los gobiernos del país en los últimos sexenios han implementado diferentes acciones como programas sociales y estrategias económicas que lamentablemente no han logrado los resultados esperados, pero que han llevado a la nación por el camino indicado, formando parte del mundo globalizado y convirtiéndola en una de las primeras economías emergentes del orden. En el siguiente tema se abordará las nuevas formas de trabajo y sus características a las que pueden acceder mujeres y hombres en México. Actualmente México es el país con más acuerdos comerciales en el mundo. Nuestro país cuenta con 12 tratados de libre comercio con 44 países, 28 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, así como 9 acuerdos de comercio, entre los que se encuentran los de complementación económica y de alcance parcial. Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales
como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Continúo. Vamos a ver el siguiente tema que habla acerca del mercado de trabajo para mujeres y hombres jóvenes en la economía actual. En México, según datos recabados por el INEGI en el cuarto trimestre del 2017, llegó a haber 2.4 millones de jóvenes mexicanos entre los 15 y 29 años están disponibles para trabajar, pero no participan en el mercado laboral por diferentes causas, como bajos ingresos, la falta de oportunidades y el círculo vicioso que se les presenta a muchos egresados de nivel superior al no conseguir el trabajo por la falta de experiencia, la cual no se podrá obtener si no se les da el trabajo. Una forma de romper ese círculo vicioso es estableciendo convenios entre las instituciones educativas y las empresas, de forma que los egresados tengan mayores oportunidades para obtener su primer empleo en esas empresas. De igual manera, existen nuevas formas de trabajo que están en auge gracias a las actuales dinámicas económicas y a los cambios tecnológicos que se están viviendo en el país. Nuevas formas de trabajo. La globalización y los nuevos tipos de negocios surgidos en las últimas décadas han provocado un esquema de trabajo distinto al tradicional, con contratos colectivos, antigüedad, prestaciones y horarios fijos, a un tipo de, permítanme, a un tipo de trabajo flexible con una relación laboral sin contrato colectivo, sin seguridad ni estabilidad en el trabajo y dando como resultado nuevas modalidades de trabajo, algunas de las cuales son lo siguiente: trabajo temporal y trabajo subcontratado. Las características del trabajo temporal son los siguientes. Tiene el objetivo de reducir empleados de planta a los trabajadores. Se les aplican los descuentos de ley para cubrir las prestaciones sociales. Estos trabajadores son contratados para realizar servicios extraordinarios de la empresa correspondientes a una obra o tarea determinada. En este caso, los materiales y las herramientas de trabajo son propiedad de la empresa o usuario. El mando es ejercido por la empresa usuaria. La prestación de servicios del trabajador proporcionado corresponde a la obra o faena de la empresa usuaria. Los materiales y las herramientas de trabajo son propiedad de la empresa usuaria. La relación laboral es directa: empresa suministradora, empresa usuaria trabajadora. Vamos a ver ahora las características del trabajo subcontratado. En este tipo de trabajo se establecen relaciones entre dos empresas, una usuaria y otra de colocación, donde una encarga a otra la producción de distintas etapas o partes o elementos completos de la producción de bienes o prestación de determinados servicios. En este caso, las empresas de colocación se comprometen a llevar a cabo por cuenta de riesgo los recursos financieros propios, los diferentes elementos solicitados por la empresa usuaria. En esta modalidad de trabajo se establece una relación comercial entre las dos unidades económicas, en donde una compra y la otra vende servicios. El suministro es practicado efectivamente por la empresa contratista o subcontratista. La prestación de servicios del trabajador se comprende dentro de la ejecución de una obra del subcontratista para la empresa receptora o principal. Flexibilidad laboral.
Trabajo de medio tiempo. Flexibilidad laboral. Trabajo de medio tiempo se caracteriza por una jornada laboral de horas reducidas. Las leyes que rigen ese tipo de trabajo determinan el tiempo de descanso y prestaciones que tienen los trabajadores de medio tiempo, diferente a las proporcionadas a los empleados de tiempo completo. Trabajo contingente. Se presta el servicio por un corto plazo o trabajo de guardia que no requiere la creación de un contrato a largo plazo entre empleador y trabajador. Algunos ejemplos: trabajo estacional, puestos de trabajo basados en proyectos y puestos de guardia. Independiente, contratista independiente. Son aquellas personas que no están vinculadas a una empresa mediante un contrato de trabajo, sino mediante un contrato de servicios y son remunerados bajo la figura de honorarios o comisiones. Bajo demanda. Básicamente es el autoempleo, valerse de la experiencia y conocimientos adquiridos para ofrecerlos a posibles empleadores. Es una forma de actualizar la forma en que funciona una economía de mercado libre, donde la ley de la oferta y la demanda regirán también la vida laboral. Esta nueva categoría laboral ha crecido grandemente, ya sea por falta de interés a trabajar bajo un esquema de horario fijo o por el contrario, por falta de oportunidades laborales. Algunos ejemplos de esquema laboral son Uber, que es básicamente un servicio de taxi. La diferencia es que son particulares los que ofrecen su coche para realizar trayectos en lugar de taxis oficiales. También está Airbnb, que es un servicio que permite alquilar de forma temporal o vacacional de un sofá, habitación o apartamento. La gente así logra sensibilizar sus propiedades de una forma sencilla. En el camino compiten con los hoteles, por ejemplo, Shipper para envío de paquetes o también TaskRabbit, que permite solicitar servicios como cuidados de niños, mudanza, limpieza o trabajo o hacer un arreglo en casa. Permítame tantito.
Continúo. Vamos a ver ahora las plataformas de trabajo online. El trabajo online es aquel que permite realizar sin tener que acudir a un puesto de trabajo físico. Si para desarrollar el trabajo solo se necesita de un ordenador y de una conexión a Internet y por lo tanto no se tiene que estar en un espacio físico concreto para realizarlo, entonces se puede trabajar de freelancer online. Desde casa, desde espacios de trabajos físicos o virtuales, con el fin de desarrollar proyectos profesionales o sentado en un parque. Con esta modalidad se puede tener no solo un empleador, sino varios desde cualquier parte del país o el mundo. Permítanme. Las ventajas para el trabajo son claras. Menos tiempo en desplazamientos, ahorramos en gasolina, estamos menos cansados y además es más fácil conciliar la vida profesional y laboral. Y la empresa se beneficia de un trabajador más feliz y productivo. Cada país tiene apertura a los modelos de trabajo alternativos dependiendo de la dureza de las regulaciones laborales de la nación y también muy importante la edad promedio de fuerza laboral, pues en los países con mayor proporción de una fuerza laboral joven se inclina más a desempeñarse en estos nuevos tipos de trabajos. México encabeza la tendencia con el 97% de las personas dispuestas a contratación independiente, por contrato temporal o contratista independiente, y se especula que para 2020 el 50% de la fuerza laboral trabajará de forma remota. Cabe recordar que en México en 2012 se realizaron cambios en la Ley Federal de Trabajo, en la que se introdujeron nuevos conceptos en las nuevas formas de contratación, dando flexibilidad a los patrones para atraer a la fuerza laboral que busca mayor libertad. Subcontratación, outsourcing. El outsourcing o contratación consiste en contratar a un tercer externo a una empresa para que realice servicios y cree bienes que tradicionalmente los propios empleados y personal de la empresa realizaban internamente. Las empresas utilizan la subcontratación para reducir los costes laborales, incluidos los salarios de su personal, gastos generales, equipos y tecnología. También utilizan la subcontratación para reducir y centrarse en los aspectos principales del negocio, derivando las operaciones menos críticas a organizaciones externas. Desde un punto de vista negativo, la comunicación entre la empresa y los proveedores externos puede ser difícil y las amenazas a la seguridad pueden aumentar cuando varias partes pueden acceder a datos confidenciales. Motivos por los que las empresas hacen outsourcing. Algunos de los motivos que llevan a una empresa a hacer outsourcing y contratar a un tercero determinados servicios son los siguientes: reducir o controlar los costes, por ejemplo, los relacionados con tecnología o la formación. Dos, obtener acceso a recursos de TI que no están disponibles internamente. Contratar a una empresa de outsourcing idónea hace que podamos disponer de la tecnología más reciente sin tener que hacer grandes inversiones en equipos o en formar a personal. Tres,
Liberar recursos internos. El hecho de contratar a organizaciones externas liberará a los empleados propios para realizar otras funciones o tareas. 4. Mejorar el enfoque comercial o al cliente, contratar procesos complicados mediante proveedores externos con conocimientos específicos en determinadas materias nos puede garantizar un resultado de calidad hacia nuestros clientes. 5. Acelerar la reorganización o transformación de la empresa. El outsourcing conlleva más recursos para innovar y comenzar nuevos proyectos. 6. Acelerar el proyecto empresarial. 7. Obtener acceso a una experiencia en gestión que no está disponible internamente. 8. Reducir el tiempo de comercialización. Ejemplos de outsourcing. Las técnicas de outsourcing pueden utilizarse en sectores como la atención al cliente, el marketing, la informática, la contabilidad o las tecnologías de la información. Algunos ejemplos de outsourcing podrían ser los siguientes. 1. Fabricante de ordenadores que compra componentes internos para sus máquinas a otra compañía para ahorrar en costes de producción. Subcontratar las tareas de contabilidad a una empresa de contabilidad, lo cual resulta más barato que contratar a un contable interno. Atención al cliente. Una compañía encarga su servicio de atención al cliente a una empresa especializada. Los servicios de contact center con frecuencia se hacen cargo de las llamadas con un precio pactado. Marketing. Permítanme no bajar. Marketing. Una empresa que subcontrata el mantenimiento de su web a un proveedor de servicios externos, por ejemplo, una agencia de marketing. Fabricación de productos. Hay empresas que optan por fabricar en países con costes más bajos. Una vez acabada la producción, los artículos se envían a la empresa que los distribuye y comercializa. Vamos a ver ahora las actividades que hay que realizar. Actividad número 1. Privatización de servicios y bienes. Reflexiona sobre la privatización de empresas paraestatales. Enumera 5 bienes y servicios que usas con mayor frecuencia, que pueden ser energía eléctrica, transporte público, agua, telefonía, gasolina, etc. Posteriormente señala cuáles son públicos y cuáles privados. Al agregar los resultados del resto, vas a responder lo siguiente. ¿Predominan las empresas privadas o públicas o la participación es más o menos similar? ¿Qué ventajas y desventajas consideras que existen por el suministro de bienes y servicios por parte del sector público o privado? ¿Crees que si lo proveyera el gobierno sería más barato? ¿Consideras que el sector privado te brinda mejor calidad? Relaciones constitucionales. Retoma la información sobre las reformas constitucionales de finales de los 80 y la primera mitad de los 90 para debatir en el pleno del grupo. Escoge una reforma y sustenta tus opiniones acerca de la viabilidad y el impacto en tu comunidad. 3. Investigando el Pacto por México. Investiga en México, en equipo, en qué consistió el Pacto por México, cómo se integró, cuáles fueron sus resultados, así como las relaciones de su agotamiento. Cada equipo expondrá los resultados de su investigación frente al grupo. ¿Sabías que la mayoría calificada son las 2/3 partes de los legisladores que integran la Cámara correspondiente? En el caso de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada se formaría con 334 votos de diputados. Permítanme. Y lo último que vamos a ver va a ser un texto para reflexionar. Dice, anécdota sobre las evaluaciones, instrucciones. ¿Qué has escuchado sobre las implicaciones de las devaluaciones en la vida? Se dice que en los tiempos de devaluaciones recurrentes, los padres y abuelos de aquel entonces
solían guardar sus ahorros, el fruto de muchos años de privaciones debajo del colchón. Se despertaban con la incertidumbre de cuánto valdrían las cosas en el mercado del pueblo y en ocasiones la incertidumbre se convertía en pesadilla por los escasos bienes que podrían adquirir con la misma cantidad de dinero en comparación con un día anterior. Según una anécdota por la década de los ochentas, don Yello, un vecino muy ahorrativo que guardó varios años todo el dinero que obtuvo por la venta de sus cosechas, enfermó y después falleció. Dijeron que por la tristeza de que solo pudo comprar unos anteojos con todo el dinero que guardaba. Aunque en un principio esta anécdota te pudiera resultar difícil de creer, ahora que conoces más un poco sobre la historia económica de México, seguramente ya no te parecerá tan increíble. Puedes solicitar a tus abuelos o padres que te cuenten alguna historia donde una devaluación haya causado estragos en la economía de una familia o empresa. El siguiente es reflexiona sobre lo aprendido. En el primer apartado en este bloque pudiste observar cómo fue la inserción de México en el nuevo orden económico mundial, destacando como parte de ello la adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio en 1986 y posteriormente la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. ¿Pudiste advertir de que los fenómenos que se observan tanto en tu comunidad, municipio, estado y país ocurren en el marco de un contexto global independiente donde los países, es el caso de México, tienen que transformar sus leyes? En el segundo momento, conociste los antecedentes para el cambio del modelo económico a partir del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, sus antecedentes y los programas que se siguieron para enfrentar la crisis de deuda de 1982. Este cambio de modelo representó un hecho histórico fundamental que después de tener muy presente, toda vez que a partir de entonces se marca una antes y un después en la forma en que el Estado mexicano se relaciona con los estados bajo un modelo económico que algunos autores la denominan neoliberal, que es el que persiste hasta nuestros días. Finalmente, en el tercer apartado pudiste entender que la transición política y social a partir de los 80 se sustentó en una serie de reformas constitucionales y legales, iniciando con la reforma al artículo 26 constitucional para delimitar el papel del Estado en la economía. También para establecer mecanismos de participación de la ciudadanía en la planeación del desarrollo nacional, con la que se inició un cambio en la relación Estado-sociedad. Posteriormente, en 1991, se concretizaron reformas en el campo mexicano a partir de las reformas del artículo 27 de la Constitución, que dieron fin al reparto agrario y al vínculo tutelar del Estado con los productores del campo, en especial con los campesinos. Por último, como consecuencia del fortalecimiento democrático, se dio al cambio de partido en la presidencia de la República en el año 2000 con un triunfo del PAN después de más de 70 años de hegemonismo presidencial. 2 años más tarde, a partir del 2012, con el con el regreso del PRI a la presidencia de la República, se hizo necesario encontrar nuevas formas de lograr acuerdos en un marco de pluralidad, como fue a través del Pacto por México. Muy bien. Y como última actividad que vas a realizar, a realizar una autoevaluación que dice: instrucciones, lee detenidamente las siguientes preguntas y responde colocando una X en el nivel de avance que tú consideras que has logrado a lo largo del bloque 3. ¿Comprendes el concepto de globalización y los bloques económicos? Ahí vas a poner si lo alcanzaste, del 100 al 90, del 89 al 70, del 69 al 50 y del 49 a menos.
¿Identificas cuáles fueron los factores que motivaron el cambio del modelo económico en México a partir de 1982? ¿Sabes que es una reforma estructural? ¿Realizas investigaciones documentales que complementen tu información académica? ¿Y estás consciente de los resultados de la apertura comercial y la razón por la que se firmaron distintos tratados comerciales? Y el proyecto integrador, nos quedan aproximadamente 5 o 6 minutos. En esos minutos les voy a explicar lo que vas a realizar del proyecto integrador. Actividad 1. Vas a realizar una presentación de diapositivas del bloque 1 que habla acerca de la introducción a la estructura socioeconómica. Lo que vas a hacer es una presentación de diapositivas sobre la realidad económica de su comunidad, región, estado, o país, utilizando conceptos, categorías y teorías que le permitan reflexionar sobre las diferencias y desigualdades de su entorno. Esa es tu primera actividad como proyecto integrador. Diapositivas del bloque 1, introducción a la estructura socioeconómica. Segunda actividad, vas a hacer una maqueta del modelo económico en México, del bloque 2, modelos económicos en México 1970 a 1982. Vas a presentar una maqueta del modelo económico en México a partir del reconocimiento del impacto político, económico y social en su comunidad a través del análisis crítico en los principales modelos económicos implementados por el Estado mexicano de 1970 a 1982. Y en la actividad siguiente, la actividad 3, vas a realizar dos cosas. Vas a realizar una infografía y ensayo del modelo neoliberal y tendencias del cambio socioeconómico en México. Esto es del bloque 3, modelo neoliberal y tendencias del cambio socioeconómico en México. ¿Qué vas a entregar? Vas a entregar una infografía y un ensayo del modelo neoliberal y tendencias del cambio socioeconómico en México. Y por último, vas a entregar un informe integral del proyecto integrador. Fíjate muy bien lo que vas a hacer. Vas a elaborar un informe integral que integre las investigaciones y proyectos realizados en las actividades anteriores. El informe debe demostrar cómo los diferentes bloques de la asignatura se relacionan y se aplican a la vida. El informe debe incluir secciones para cada actividad, resaltando los aspectos más importantes, relevantes y las conexiones entre ellas. Y lo que vas a entregar, vas a hacer ese informe con una portada, puede ser un índice, introducción, el informe y al finalizar unas conclusiones en donde ponga las secciones para cada actividad, destacando la integración de conceptos y aprendizajes. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a poner el correo, permítanme, les voy a poner el correo y mi número de celular por si hay alguna duda que se comuniquen conmigo y nos estaríamos viendo. Si me toca dar alguna otra clase contigo, con ustedes en línea, pues nos vemos pronto. Déjenme quitar unas cosas que me están estorbando y les voy a poner aquí mi correo. Mi número de celular para que se pongan en contacto conmigo. Y pues por mi parte sería todo. Si hay alguna duda, se comunican conmigo o con el coordinador o con el director. Y por mi parte sería todo. Nos estamos viendo después. Gracias.